Leemos a partir de el versículo 2, o desde el versículo 1 vamos a volver a leer el pasaje. Dice: vi de la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y de desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como usted recordará, en este capítulo 5 encontramos y observábamos que en el trono de Dios, donde Juan se encuentra recibiendo esta visión, dice que de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, como dijimos, es una referencia a Dios mismo, a Dios Padre. Dice que tenía un rollo, y este rollo estaba sellado con 7 sellos. Dijimos que este rollo, sellado con 7 sellos, escrito por dentro y por fuera, como nos lo dice Juan aquí, nosotros creemos que es una referencia simbólica a este documento que Juan ve, porque eso es lo que es, un documento. Pero este documento es un pacto, y nosotros afirmamos que es una referencia al nuevo pacto. Recuerde que en la historia de la redención, o en la historia de la humanidad, Dios se ha tratado con el hombre por medio de pactos. Por eso nosotros estamos más de acuerdo con lo que es la teología del pacto que con la teología dispensacionalista. Porque el dispensacionalista ve
la historia de la humanidad o la historia de la redención en dispensaciones, donde básicamente Dios trata con el hombre falla, y entonces es como si Dios hiciera borrón y cuenta nueva, y entonces empieza otra dispensación. Por eso es de que la teología de las dispensaciones es una teología no bíblica, no tiene su fundamento en las Escrituras, sino más bien es un invento de los hombres. Lo que vemos a través de la Biblia es que Dios se relaciona siempre con el hombre por medio de pactos. Y nosotros tenemos, en la historia de la redención, tomando las palabras del escritor a los hebreos, tenemos el antiguo pacto y el nuevo pacto. Aunque Dios hizo pactos anteriormente, por ejemplo, como Abraham, como lo mencionaba una de nuestras hermanas el otro día, sin embargo, cuando se habla de la historia de la redención, hay el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto es una referencia al pacto que Dios hizo con el pueblo que Él escogió de entre las naciones de la tierra, que es Israel. Pero Israel no permaneció en ese pacto. Entonces Dios desde el Antiguo Testamento, a través de los profetas, sobre todo a través del profeta Jeremías, había Dios ya profetizado, o los profetas habían predicho, donde Dios hablaba y decía: vienen días en que yo haré un pacto, pero no como el que hice con sus padres, porque no permanecieron en mi pacto. Entonces Dios desde siglos anteriormente ya había anunciado este nuevo pacto, y por eso es de que este rollo, a diferencia de los futuristas que enseñan que este rollo es un documento, como creemos nosotros que simbólicamente es un documento. Recuerde que nos encontramos en simbolismos. No es que literalmente este es un documento literal, sino que es un rollo simbólico que Juan está viendo porque lo está describiendo en una visión. Y este rollo está sellado con 7 sellos y que está escrito por dentro y por fuera. Los futuristas, quienes enseñan que el libro de Apocalipsis es un libro futuro o futurista, ellos dicen que este documento, este rollo representa el derecho que Dios vuelve a tomar sobre la creación, sobre la tierra. Son verdaderamente muchos los futuristas, maestros futuristas, que dicen que este documento este rollo simboliza el hecho de que cuando el primer hombre, Adán, pecó, él le entregó ese dominio y esa autoridad de la tierra o del mundo, se lo entregó a Satanás. Entonces Satanás tuvo el dominio de la tierra por siglos, por milenios, hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, con su obra redentora, Él vuelve a retomar el dominio del mundo, de la tierra. Eso es así como lo presentan los futuristas. Pero hermanos, en realidad es algo absurdo, porque Dios nunca ha perdido el dominio y la soberanía del universo. Bueno, en el capítulo 4 ya lo vimos, que Dios es alabado y glorificado porque Él creó todas las cosas. Y todas las cosas, dice, por ti subsisten y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces Dios nunca ha perdido, porque Dios no pierde nada. ¿Cómo Él habría de perder el dominio, la autoridad de la tierra o del universo, si Él siempre la ha poseído? Entonces, a diferencia de la postura futurista, nosotros creemos que este rollo es un testamento, pero es preferible utilizar el término pacto,
porque así es como se hacían los pactos, por medio de un documento, y ese documento era sellado y solamente las personas autorizadas podían abrir ese documento que era un pacto o un testamento. Dijimos que estos 7 sellos, como ya lo vamos a ver en el capítulo 6, son sellos que representan el castigo que Dios impuso a través del primer pacto. Por eso es de que aquí lo que nosotros vemos en simbolismo es el hecho de que el pueblo que quebrantó el primer pacto, ese pueblo que es la nación de Israel, el Israel incrédulo, como lo vamos a ver a través del resto del libro y como ya lo vimos evidenciado en el mensaje de las 7 iglesias, ese pueblo del antiguo pacto que no permaneció, Dios a través del pacto le dijo, y leímos rápidamente ahí en Levítico 26, si ustedes no permanecen en mi pacto y no guardan mis mandamientos, yo los castigaré 7 veces por sus pecados. 4 veces a través de Levítico 26, Dios le dice a Israel, si tú no permaneces en mi pacto, tú quebrantas mi ley, yo te voy a castigar 7 veces por tus pecados. Bueno, cuando lleguemos al capítulo 6, vemos que estos sellos son rotos, abierto el libro, el documento, y lo que tenemos es el juicio contra ese pueblo que no permaneció en el pacto. Esos 7 sellos representan los juicios de Dios que se desatan sobre el pueblo que no permaneció en el pacto. Por eso el último sello abre otro juicio, otra serie de juicios que son los juicios de las 7 trompetas. Y luego la última trompeta abre un tercer juicio, serie de juicio, que es las 7 copas de la ira de Dios. Lo que va ocurriendo es que el juicio se va intensificando sobre ese pueblo que no permaneció en ese pacto. Pero a la misma vez que este pacto nos enseña el juicio, porque eso es lo que, si usted no capta esto, hermano, es que estamos tan influenciados por la idea futurista del libro, que entonces tendemos a que, bien lo decía un maestro de la Biblia que presenta la postura que nosotros estamos presentando. Él dice, el error más evidente de la mayoría de la gente cuando lee el libro de Apocalipsis o cuando quiere entender el libro de Apocalipsis es que llegamos a creer, dice él, que Apocalipsis es un libro totalmente distinto al resto de la Biblia. Y nos olvidamos que Apocalipsis está en la Biblia, es parte de la Biblia. Entonces, ese es el problema cuando las personas leen o cuando las personas quieren entender el libro de Apocalipsis, lo toman como un libro totalmente distinto al resto de la Biblia. Pero el libro de Apocalipsis es un libro que es parte de la Biblia y que no se puede separar, divorciar del resto de la Biblia. Y hacer eso es un error, pero trágico, porque el libro de Apocalipsis es el libro que más citas y referencias contiene del resto de la Biblia o sobre todo del Antiguo Testamento. Por eso yo le decía el otro día que el libro de Apocalipsis fue reconocido por la iglesia hasta el cuarto siglo, 400 años después de los apóstoles.
No significa que en el primer siglo la iglesia no lo reconociera. No, si para ellos fue escrito. Porque el libro de Apocalipsis, como hemos dicho, el libro de Apocalipsis fue escrito alrededor de la década de los 60 o en el año 65. Entonces estaba relatando hechos que habrían de ocurrir unos cuantos años después. Por eso en la postura preterista nosotros creemos que Apocalipsis fue escrito por ahí del año 65. Y que faltaban más o menos un periodo como de 5, 6, 7 años para que todo el libro se cumpliera, porque eso era lo que estaba relatando, los juicios que vendrían, que el Señor había profetizado en el discurso del Monte de los Olivos en Mateo 24. Entonces, cuando nosotros llegamos a este capítulo 5, entonces Juan dice que oye a un ángel fuerte, versículo 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Y entonces este ángel a toda voz pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Versículo 3, Juan dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Versículo 4 dice: y lloraba yo mucho, dice Juan. Dese cuenta de eso. Juan está teniendo una visión. Está teniendo una visión. Muchas veces nosotros soñamos cuando estamos dormidos, y a veces soñamos cosas que son muy reales, o sea, como si las estuviéramos viviendo. Usted lo sabe. Soñamos cosas feas y cosas bonitas y cosas que nos gustan, ¿no? Y entonces, ¿cuántas veces? Yo no sé si a usted le ha pasado que usted tiene un sueño donde usted está llorando, porque la escena que usted está viviendo en el sueño tal vez es de dolor, de sufrimiento, y entonces en el sueño es tan real el llanto. Entonces más o menos es lo que le está pasando a Juan, que Juan está teniendo una visión, pero él no está soñando, sino que él fue llevado al trono mismo de Dios. Y entonces cuando el ángel fuerte pregunta, él hace una pregunta para llenar de dramatismo la escena que se está dando en el trono, porque nos encontramos en el mismo trono de Dios presenciando un culto celestial. El ángel grita y dice: ¿quién es digno? No dice quién es fuerte, sino ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Ahora, note que lo primero que el ángel dice es: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Yo le pregunto, ¿qué se da primero? ¿Cuál es el orden cronológico correcto? ¿Abrir el libro o desatar los sellos? ¿Qué viene primero? Por sentido lógico, lo primero que tiene que ocurrir es romperse o abrirse los sellos para abrir el libro. ¿No es así? Pero el ángel primero pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Entonces, para abrir el libro y leerlo, o aún siquiera mirarlo, como va a decir aquí, se tienen que abrir los sellos. Ahora, los sellos que se ponían en aquel tiempo en los documentos legales, como los testamentos o los pactos, eran sellos de una especie como de cera, wax, como le llamamos hoy, que se derretía sobre el documento, y entonces eso quedaba sellado, y esos sellos solamente las personas indicadas podían romper esos sellos. O sea, no había mayor complicación. Un niño podía hacer eso, de abrir esos sellos. Pero el punto aquí es que el ángel pregunta no quién es fuerte, sino quién es digno. Habla de una dignidad, de alguien que está calificado para hacerlo.
Y por eso dice que, y ninguno, dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que es una expresión bíblica para referirse al universo entero. Eso es lo que significa ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, significa el universo entero. No hubo nadie digno para abrir los sellos y abrir el libro o el rollo. Y por eso Juan dice, yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero entonces aquí viene el punto, que entonces uno de los ancianos, dice Juan, de los 24 que vimos que están alrededor del trono de Dios en el capítulo 4, ¿quién dijimos que representan esos 24 ancianos? ¿Quiénes representan esos 24 ancianos? La iglesia, el pueblo de Dios. ¿Ya se le olvidó? Los 24 ancianos es un simbolismo del pueblo de Dios de toda la historia, el pueblo redimido de Dios. Entonces recuerde que lo que aquí tenemos es una escena en símbolos. Y es uno de los ancianos que le dice a Juan, no llores. Juan, ¿por qué le está llorando? Porque no se halló nadie digno de desatar los sellos y de abrir el rollo o el libro, ni siquiera mirarlo, dice Juan. Pero uno de los ancianos le dice, no llores, versículo 5. He aquí, le dice, que el león de la tribu de Judá y la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Fíjese que cuando uno de los ancianos ve que Juan está llorando porque no se halló nadie digno en todo el universo, en todo el mundo, en toda la creación, de desatar el rollo y de abrir este rollo, uno de los ancianos le dice, no llores. Y entonces le dice, el león de la tribu de Judá. Ahora note aquí, que no es de que uno de los ancianos le dice, mira, ese león que estás viendo. No, no le está diciendo que está viendo un león o que vea un león. No, le da un título, 2 títulos para la persona que es digna de abrir el libro. Son títulos, a diferencia del cordero que va a ver Juan en medio del trono. Ahí sí se le da la visión de un cordero, pero aquí no va a haber un león. No, es una referencia, es un título. El anciano le dice, no llores porque he aquí el león de la tribu de Judá. Segundo título, la raíz de David. No es que de repente Juan en la visión vio una raíz ahí de un árbol y le dijo, mira esa raíz o mira ese león. No, no. En el libro de Apocalipsis no vemos la imagen de un león representada, sino que es un título lo que se está dando. Ahora, en el libro de Apocalipsis es un libro donde nuestro Señor Jesucristo, el único que es digno de abrir y el único que es mediador de un mejor pacto. Eso es lo que vamos a ver aquí en simbolismo, lo que la Biblia en otros lugares nos dice,
que Jesús es mediador de un mejor pacto. Pero el Señor es representado por varias figuras, títulos, como aquí. El anciano le dice a Juan, no llores. He aquí, le dice, el león de la tribu de Judá. Ahora, aquí tenemos un título que el libro de Apocalipsis le está dando al Señor Jesús. ¿Sí? El león de la tribu de Judá. Ahora, ¿por qué le es llamado león de la tribu de Judá? ¿Por qué? Él descendió de la tribu de Judá. Fíjense lo que dice. El león de la tribu de Judá. Él descendió de la tribu de Judá. Eso es parte de la respuesta. Está muy bien, hermana. Eso es parte de la respuesta, pero no es toda la respuesta. ¿Por qué él es llamado león de la tribu de Judá? Porque que nuestro Señor viene de la tribu de Judá, según la carne. Recuerde que Israel estaba dividido en 12 tribus, ¿verdad que sí? Y el Señor, como humano que era, él descendía de una tribu. ¿Cuál tribu? La tribu de Judá. Pero aquí se le está dando el título, no solamente se le dice, he aquí el que desciende de la tribu de Judá o el que es de la tribu de Judá. Dice, he aquí el león. ¿Por qué lo del león? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros cantamos un canto aquí. No sé si ustedes recuerdan. Dice, Cordero y León. Nosotros a veces no sabemos lo que cantamos. Cordero y León. ¿Y cómo va el canto? Que hasta a mí se me olvida. Sí, Cordero y León, dice creo el coro o la estrofa. Pero ¿por qué lo de león? Bueno, ¿alguien sabe? ¿No quiere ganarse una comida al rato? Dígalo, hermano. No recuerda bien, pero lo dijo bien, hermano. Felicidades. Lo de la comida, no sé. Vaya a Génesis 49, es Génesis, hermano. Gracias. Les hago estas preguntitas, no porque quiera yo, sino para que se participen del estudio. Y usted también, su mente la mantenga despierta, porque cuando yo solo hablo, ustedes se duermen, ¿verdad? Entonces, que sea un poco más interactivo el asunto. Génesis 49. De aquí viene el título que se le otorga o que se le da al Señor en Apocalipsis. Génesis 49. Jacob, el patriarca de Israel, ¿verdad? Recuerde, Jacob era hijo de Isaac, Isaac era hijo de Abraham. Entonces, eso es lo que se conocía como los 3 patriarcas de Israel. Por eso Dios decía, yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero de Jacob es donde surgen las 12 tribus que formaron a la nación de Israel, de 12 de sus hijos. Entonces, Jacob empieza a profetizar, sin él quizás entenderlo. Él empieza a hablar palabras de bendición sobre sus hijos, y cuando habla de su hijo Judá, uno de sus hijos se llamaba Judá, y de Judá desciende la
tribu de Judá, de donde nuestro Señor desciende como humano siglos después. Entonces el verso 9 dice, desde el verso 8 dice, Judá le dice Jacob a su hijo. Recuerde que está profetizando. Por eso las Biblias lo ponen como profecía de Jacob acerca de sus hijos, dice aquí la Reina Valera. Y la NBI simplemente dice, Jacob bendice a sus hijos. Sí, porque era una bendición del padre a sus hijos, pero este hombre está profetizando. ¿Sí? Entonces dice, Judá le dice Jacob a su hijo, te alabarán tus hermanos. Te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Es decir, este término, tu mano, habla de la autoridad y del poder. Y dice, tu mano sobre la cerviz de tus enemigos. Es decir, tú vas a someter a tus enemigos. En otras palabras, Jacob está profetizando de que Judá, su hijo, va a ser alguien que va a gobernar, que va a tener autoridad, poder, dominio. Le dice, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. ¿Sí? Dice verso 9, cachorro de león le dice. ¿Sí? Entonces Jacob está comparando a su hijo Judá como un cachorro de león. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque a través de la historia de la humanidad, el león es un animal que, bueno, hasta hay un título que se le da al león, el rey de la selva. Es un animal que domina, dominante, devorador, poderoso, somete a su presa. Todo mundo le teme al león. Y Jacob le dice a su hijo, cachorro de león, Judá, tú eres un león, le dice. Versículo 9, final dice, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Todas esas son expresiones de un león, de un animal que domina, que no le teme a nada, que somete a su presa, a sus enemigos. Y luego el versículo 9 dice, no será quitado el cetro. ¿Qué cetro? ¿Qué cetro? Cetro es el bastón del rey. Y es una referencia a su trono. Entonces le dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, dice, o sea, el que domine, él va a someter a sus enemigos. Dice, hasta que venga Silo. Entonces aquí tenemos nosotros una palabrita, Silo, que lo que significa es el Mesías. Silo significa Mesías en el griego. Hasta que venga Silo, dice, y a él se congregarán los pueblos. En otras palabras, Jacob está bendiciendo a su hijo, pero esta es una profecía de que de su hijo va a descender, y él dice, de él nunca se apartará el cetro, hasta que venga Silo, dice, y a él se congregarán los pueblos. Entonces, es indiscutiblemente una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora vaya al libro de Hebreos conmigo. Por eso le digo, es que la tragedia de los que leen y quieren entender Apocalipsis el día de hoy es que creen que Apocalipsis es un libro totalmente separado de la Biblia. Y por eso, hermano, es un desastre lo que ocurre el día de hoy. Y por eso estamos estudiando este libro. No crea que porque mi pasión es la escatología. Para que usted se le quiten todos esos mitos
que tenemos, ¿verdad? Yo el día de ayer, mientras manejaba, venía oyendo un video donde hay 3 maestros futuristas. Y una de las preguntas que les hacen es, y cuando hablo de maestro estoy hablando con doctorados, con doctorados en teología, de los más prominentes futuristas, teólogos futuristas. Y les hicieron la pregunta, ¿quién es Babilonia de Apocalipsis? Y los 3 tienen puntos de vista diferentes de Babilonia, para que usted vea cómo está el asunto. Los 3. Ni ellos se ponen de acuerdo. Entonces cuando lleguemos, ¿quién es Babilonia de Apocalipsis? Vamos a ver todo lo que hoy se dice sobre esa Babilonia. ¿Sí? Ni los futuristas se ponen de acuerdo. ¿Quién es la Babilonia de Apocalipsis? Por eso la gente inventa que la Babilonia de Apocalipsis es Nueva York. Uno de ellos dijo que es el Islam. Otro de ellos dijo que es Irak, que va a ser restablecida literalmente, porque la antigua Babilonia es Irak presente, entonces Irak va a ser una nación dominante en el mundo. Otros dicen que la Babilonia de Apocalipsis es los Estados Unidos, entonces usted está en Babilonia, mi hermano, agárrese. Y muchos son los que dicen que la Babilonia de Apocalipsis es la Iglesia Católica Romana. Entonces, ¿por qué seguir creyendo en un sistema tan contradictorio entre ellos? Todos opinan diferente. ¿Sí? Y lo mismo ocurre cuando ellos hablan del anticristo. ¿Quién es el anticristo? Bueno, anticristo han dicho que era Mussolini, que era Hitler, que era Barack Obama. Ahora dicen que el anticristo va a ser y tiene que ser Donald Trump. ¿Sí? ¿Sí? No solo porque es tremendo este señor, sino porque ellos dicen que como él decretó de que la capital de Israel vuelva a ser Jerusalén, dice, ahora ya muchos futuristas están diciendo que ya está el anticristo en acción. ¿Qué le parece? ¿Quiere usted seguir con esas ondas? ¿Quiere usted seguir inventando quién es el anticristo y quién es Babilonia? ¿O usted quiere saber lo que dice la Escritura? Bueno, por eso estamos estudiando. Entonces, el simple hecho de tanta cosa que se dice, debería de prendernos las alarmas y decir, ¿qué pasa aquí? Es tan así la Biblia que no entendemos quién es lo que dice que es. Para que por siglos y siglos la gente está inventando, y dentro de 100 años, si todos aquí nos morimos, van a seguir inventando, y ahora sí este es el anticristo, ahora esta sí es Babilonia. Mi hermano, lo único que hace ese sistema es poner en mal la palabra de Dios y a nuestro Dios. Entonces, cuando tú ves la Biblia, ahora, Hebreos capítulo número 7, le dije, ¿verdad que sí? Le dije Hebreos, pero no el capítulo, ¿verdad? Entonces, dice, ¿llegaron o no? Versículo 14. Mire, ¿qué dijimos que es el rollo de Apocalipsis que está viendo Juan? Un pacto. Este pacto que representa un mejor pacto. Regrese al versículo 12, dice. Desde el verso 11 podemos leer, dice. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, a ver, para usted que ha leído la Biblia y usted ha estudiado un poco de tiempo con nosotros, ¿cuál fue a la tribu que se le dio el privilegio de ser la tribu que iba a ministrar en el templo como sacerdotes? La tribu de Leví. ¿De dónde descendía
el sumo sacerdote y los sacerdotes? De la tribu de Leví, ¿sí? Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, era de la tribu de Leví. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Es decir, la tribu de Leví, toda la tribu fue designada como una tribu que no podían tener tierra entre la tierra de Israel. No se les dio derecho de tener tierra porque ellos iban a ser una tribu de sacerdotes. Iban a vivir en el templo y vivir del templo, del tabernáculo. Entonces, dice el escritor a los hebreos. ¿A quién escribe este escritor? A los hebreos, a los cristianos judíos o judíos que se habían convertido al cristianismo y estaban siendo tentados a volver al judaísmo. Esa es la razón de la carta a los hebreos, de que estos creyentes no volvieran al judaísmo. ¿Por qué? Porque querían volver a lo que estaba por desaparecer. Entonces dice, versículo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él, es decir, bajo el sacerdocio de Leví, recibió el pueblo la ley. ¿Sí? Cuando Dios le dio la ley a Moisés, se la dio bajo el sacerdocio de Leví. Dice, ¿qué necesidad habría? Pregunta el escritor a los hebreos. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Si ya había una tribu que ejercía el sacerdocio y por medio de ese sacerdocio se dio la ley, una referencia a la ley de Moisés, dice, ¿qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote? Final del verso 11 dice, según el orden de Melquisedec. Entonces, este otro sacerdote que introduce aquí es de otra orden. ¿De qué orden? Según Melquisedec, no según Leví. Entonces usted tiene que rastrear en la Biblia dónde se habla de un tal Melquisedec y dónde lo encontramos. Hasta el libro de Génesis. La primera mención que tenemos es cuando Abraham va a libertar a su sobrino Lot. Recuerde que Lot es llevado cautivo porque había guerra, pleitos. Entonces Lot es llevado cautivo por una nación pagana. Entonces Abraham se arma con sus siervos, sus soldados, van, libertan a Lot de donde había sido llevado cautivo, y entonces dice que saquean esa nación y le ofrecen los diezmos a Dios, pero se los ofrecen por medio de Melquisedec, rey de Salem, dice. Esa es la primera mención que tenemos de este sacerdote llamado Melquisedec. Pero, escuche esto, dice, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Verso 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario era que haya también cambio de ley. O sea, si se cambiaba el sacerdocio, dice el escritor a los hebreos, tenía que haber cambio de ley. Si fuera solamente el sacerdocio de Leví, entonces no habría necesidad tampoco de otra ley, pero como se cambió el sacerdocio, habría que cambiar la ley también. Versículo 13, y aquel de quien se dice, es de otra tribu, y aquel de quien se dice, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. ¿Por qué? Porque la única tribu que era designada para servir en el templo era la tribu de Leví. Versículo 14, por favor, lea lo que dice ahí. Porque manifiesto es que nuestro Señor, dice el escritor a los hebreos, está escribiendo al pueblo cristiano, porque manifiesto es que nuestro Señor, ¿quién es nuestro Señor? Nuestro Señor Jesucristo. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Cuando Juan está llorando y no había ninguno digno, ¿qué le dijo el anciano? No llores, he aquí el león. ¿Por qué lo del león? Por la característica de ser un gobernante, de un dominante, de esa profecía de Jacob sobre su hijo, que no se apartaría el cetro de esa tribu y que vendría Silo y a él se congregarán los pueblos.
Entonces ahora el escritor a los hebreos, hablando del sacerdote o del sacerdocio, del nuevo pacto, del mejor pacto, que es lo que estamos viendo en simbolismo en Apocalipsis 5 del rollo, dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, del cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, verso 15, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Ahora, ¿por qué lo llama semejante a Melquisedec? Versículo 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. O sea, porque el mandamiento de la ley decía que el sacerdote o el sumo sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví. Cuando él muriera, tenía que ser un hijo de ese sumo sacerdote. Por eso cuando Aarón murió, luego fueron sus hijos. Y entonces, pero tenía que ser de la tribu de Leví siempre. Por eso cuando ahora habla del sacerdocio de Cristo, según Melquisedec, dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Cuál iba a ser la evidencia de este nuevo sacerdocio? Que el sacerdote de la ley de Leví era sacerdote hasta cuando moría. Pero este nuevo sacerdocio, ¿cuál era la característica? De que nunca moría, de que su vida era indestructible. Entonces dice, verso 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Cuál es el mandamiento anterior? El mandamiento de la ley que establecía un orden de hombres, sacerdotes, pero que con la muerte terminaban. Quedó abrogado, dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Versículo 19, pues nada perfeccionó la ley, es decir, la ley de Moisés, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, dice. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, es decir, los sacerdotes de la tribu de Leví, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, ¿quién es este? Nuestro Señor, del versículo 14, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versículo 22, por tanto, Jesús, cuando no se halló ninguno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, dice Juan, el anciano le dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Por tanto, dice, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué es un fiador? Uno que garantiza algo. Uno que garantiza algo. Entonces, ¿qué él es? Un garantizador de un mejor pacto. Versículo 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas nuestro Señor, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia, que no se envejece, que no deja de ser. Tiene un sacerdocio inmutable. Versículo 25, por lo cual, porque su sacerdocio es inmutable, oigan aquí, para aquellos que dicen que un creyente salvo puede perder su salvación, dice, por lo cual puede, no dice trata, como dice el arminiano, por lo cual puede también salvar perpetuamente, no dice por un tiempo, ¿sí? Porque Él tiene un sacerdocio inmutable, puede salvar no por unas horas, no por unos años, no por unos meses a alguien, sino puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para interceder por ellos.
¿Por qué no se le puede perder nadie de sus hijos al Señor? Porque es un sacerdote inmutable y porque Él vive para siempre para interceder por ellos. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote, dígalo, nos convenía. ¿Sí? No había esperanza para nosotros. Por eso el libro de Apocalipsis dice, no hubo ninguno. No pudo Adán, no pudo Abraham, no pudo ni mismo Moisés, no pudieron los sacerdotes, no pudo nadie, porque todos ellos eran pecadores. Por eso dice, no se halló a ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que fuera digno. Solo uno, este nos convenía. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Ahora va a describir a ese sumo sacerdote: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahora, note usted, no sé si usted nota lo que dice este versículo. A ver, ¿qué nota usted en este versículo? Cuando dice, tal sumo sacerdote nos convenía. Entonces, nuestro Señor, el único digno, el único que pudo representar al hombre delante de Dios y a Dios ante el hombre. Por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Grande es el misterio de nuestra piedad. Dios se manifestó como hombre. Tal sumo sacerdote nos convenía. Pero la descripción que hace de ese sumo sacerdote, ¿qué dice que es? Santo, inocente, sin mancha. ¿Descripciones de qué es eso? Claro que usted dice de Dios. Sí, porque Dios es todo eso, porque Él es Dios. Pero son descripciones del cordero que se ofrecía en la Pascua. Santo, inocente, sin mancha. Así es como tenía que ser el cordero que los judíos tenían que ofrecer el día de la Pascua delante de Dios. Es decir que esto es increíble, que este sacerdote era a la misma vez el sacerdote y a la misma vez la ofrenda que ofrecía el sacerdote. Él era las dos cosas. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Naturalmente que eso, apartado de los pecadores, es la misma referencia a lo que Pablo hace en la carta a los romanos de nuestro Señor. Que Él no era como nosotros pecadores. Pero cuando Él habla de inocente y sin mancha, el escritor ya está introduciendo la ofrenda del sacerdote, que era el sacrificio que ofrecía, esa sangre que llevaba al lugar santísimo para derramarla en el lugar santísimo. Y por eso ahora lo va a decir. Verso 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, dice, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. O sea, por eso no podían ellos. No eran dignos ellos, porque ellos eran pecadores y tenían que ofrecer el sacrificio primero por ellos mismos y luego por el pueblo. Dice, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Sí? Ahora, lo que nosotros vemos
en Apocalipsis 5 del rollo, y de este león de la tribu de Jehová, de Judá, digno de abrir, desatar sus sellos, es porque él es fiador de un mejor pacto. Y ahora en el capítulo 8 va a hablar del nuevo pacto, porque es que él es mediador o fiador de un mejor pacto. Versículo 6 del capítulo 8, para no leer todo, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿a qué se refiere cuando dice porque si aquel primero? El antiguo pacto, la ley, el que dio por medio de Moisés con los 10 mandamientos. ¿Sí? Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Esos son los grandes pactos de la Biblia, el antiguo y el nuevo pacto. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días. Aquí ya está la profecía de Jeremías. He aquí vienen días, Dios había dicho a través de Jeremías, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré para ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, ¿qué tenemos en Apocalipsis 5? Que ese pacto que no permaneció el pueblo, ese pacto trae juicio para ese pueblo y trae bendiciones para el nuevo pueblo. ¿Lo entiende? ¿Lo ve? Por eso lo que vamos a ver a partir del capítulo 6 son los juicios de Dios sobre el pueblo del antiguo pacto que no permaneció en él. Y lo que vamos a ver en el libro de Apocalipsis es el pueblo del nuevo pacto. Entonces, mire, si usted toma Apocalipsis 5 y lo compara con los pasajes que hemos leído de Hebreos, habla sobre la mención ¿de quién? Del Señor descendiendo de la tribu de Judá, teniendo un mejor sacerdocio, porque Él es sobre otro orden de sacerdocio, sobre un Melquisedec. Y cuando usted compara con Apocalipsis, le dicen a Juan: no llores, el león de la tribu de Judá. Él es el único digno. Los sacerdotes no pudieron porque ellos morían, ellos eran pecadores. Adán no pudo, Abraham no pudo, Moisés no pudo, no eran dignos porque también ellos eran pecadores. Solo uno que fue, dice el escritor a los hebreos, santo, inocente, sin mancha. Entonces imagínense que nosotros veamos el libro de Apocalipsis como algo futuro para 2000 o 3000 años después, cuando aquí está describiendo lo que el Señor vino a hacer en su primer venida. Un nuevo pacto, Él es mediador de un nuevo pacto. Vuelve a Apocalipsis si usted lo tiene. Dice, verso 5, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, ya entendimos ese título que se le da aquí al Señor. No es que Juan está viendo un león, no se le está mostrando un león, no, es una referencia a una profecía. ¿A quién se refería
Jacob cuando dijo cachorro de león es Judá. ¿A qué se refería? Que el Señor habría descendido. Mire, hermano querido, toda la historia bíblica, Dios llamando a Abraham, teniendo 2 hijos, y ese hijo engendra otro hijo, y ese hijo engendra 12 hijos, y de ahí nace la nación de Israel, y luego posteriormente viene David y todos ellos. ¿Usted cree que esa es solamente para que nosotros le enseñemos historias a nuestros niños? Mira, mi hijo David y Abraham y todo, como simple historia. Todo eso lo tenemos en la Biblia, porque la Biblia habla de la centralidad de la Biblia es la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y toda esa genealogía que a veces se nos hace aburrida es para decirnos: el Mesías era el prometido. Él era tan humano como Dios. ¿Sí? Tan humano porque descendía hasta de una tribu, y sus descendientes eran estos y estos y estos y estos. Y tan Dios que Él era santo, sin mancha y apartado de pecadores. Eso es lo que hablamos el jueves del estudio de la persona del Señor, de su obra. Por eso cuando los apóstoles predicaban el evangelio, le decían: ustedes mataron al autor de la vida, ustedes mataron al Señor de la gloria. Dios compró su iglesia con su propia sangre. ¿Por qué? Porque no era cualquier hombre. Eso es lo que estamos viendo en símbolos aquí en Apocalipsis, cuando Juan llora que no hay nadie. El ángel le dice: no hay nadie, no hay nadie. Y Juan llora mucho porque no hay nadie digno. Pero los ancianos, el anciano que representa la iglesia, ¿quién es la que proclama la victoria de Cristo en el mundo? La iglesia. Es la iglesia la que le dice a Juan, es la iglesia la que le dice: no llores, Juan. Es la iglesia la que dice quién es el único digno. Vaya rapidito conmigo a Hechos capítulo 4. Hechos 4. El capítulo 4 nos relata cuando Pedro y Juan son llevados ante el concilio, es decir, ante el gobierno de Israel, los ancianos de Israel, por haber sanado a este hombre en el capítulo 3, en el templo, en la entrada del templo. Entonces Pedro le responde a estos ancianos de Israel y les dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. ¿Con quién está hablando Pedro? Con la nación de Israel y sus representantes. Y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, es decir, del hombre que habían sanado. Versículo 11. Ahora mire lo que Pedro les va a decir a los judíos. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿A qué piedra se refería? A la primer piedra que se establecía cuando se echaban los cimientos del templo. Ustedes son los constructores, le dice Pedro, y ustedes rechazaron la piedra principal. Esa piedra principal es Cristo, porque lo que Pedro está citando a los profetas. Dice: la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, es lo que se llamaba la piedra angular, la cornerstone, que se ponía, era la primera piedra que se ponía en el fundamento cuando se empezaba a construir el templo o una edificación. Ustedes la rechazaron, dice, ustedes los edificadores. Versículo 12 dice: y en ninguno, cuando el ángel preguntó quién es digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no hubo ninguno digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Pero oiga lo que les dice Pedro: y en ninguno otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo, es decir, bajo toda la creación, eso significa bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Él es el único digno. Pedro está diciendo en palabras llanas y claras lo que Juan en visión está diciendo en Apocalipsis. Cuando el ángel preguntó, ¿quién es digno? Ninguno. Ahora Pedro en palabras claras está anunciando el evangelio a los judíos incrédulos, a los que rechazaron al león de la tribu de Judá. Les dice, en ninguno otro hay salvación. Les está hablando de Jesús. Es por Jesús que este hombre está sano. Es Jesús al que ustedes rechazaron como la tierra, la piedra reprobada, desechada por ustedes los edificadores. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando la iglesia deja de anunciar esa verdad, o sea, por eso la iglesia no puede decir, bueno, podemos ser salvos también por Mahoma, o por Buda, o por este, o por el otro. No, es que en ninguno, no hay nadie digno. Todos ellos eran pecadores y murieron. Solo uno es digno, porque en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, bajo toda la creación, en que los hombres puedan ser salvos. Y cuando la iglesia deja de entender de que esto es algo exclusivo, Jesús no es uno de los caminos que el hombre ofrece, Jesús es el único camino. Él lo dijo, no, nadie puede llegar a mi Padre sino por medio de mí, solo yo soy único, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando la iglesia pierde eso, perdió el evangelio y dejó de ser iglesia, porque cuando la iglesia pierde el evangelio verdadero y bíblico, exclusivo, que anuncia sobre el único Salvador, la iglesia dejó de ser iglesia y se convierte en una porquería. No somos más que un montón de locos reunidos para entretenernos, para pasar el tiempo. Entonces, Juan se le dice el león de la tribu de Judá. Vuelva a Apocalipsis. Pero también se le dice otro título que se le da a nuestro Señor, y dice, la raíz de David. ¿Sí? ¿Qué es una raíz? Algo que surge ¿de dónde? De el tronco, ¿no? Entonces, esta es una referencia a la profecía de Isaías. Isaías capítulo 11, cuando habla de nuestro Señor. Si lo leemos rapidito, yo puedo leérselo rapidito, pero a mí me gusta que usted lo vea en su Biblia, que aquí no estamos inventando nada. Isaías 11, Isaías 11, decía el profeta Isaías, verso 1, estoy leyendo la NBI, dice, del tronco de Isaí brotará un retoño. Otra forma de decir una raíz o una rama. Un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría, de entendimiento, espíritu de consejo, de poder, espíritu del conocimiento y del temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según sus apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Todo eso que dice ahí, yo lo puedo llevar al Nuevo Testamento. Todos estos versículos se le aplican al Señor Jesús en su primer venida. Todos.
todos. Por eso vimos que nuestro Señor es presentado en Apocalipsis como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios, porque los 7 espíritus de Dios no son 7 espíritus, sino la manifestación plena del espíritu que aquí se menciona. El espíritu del Señor posará sobre él, pero primero se dice: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Entonces en Apocalipsis vemos cuando a Juan se le dice: no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Qué dice? ¿Lo tiene? Ha vencido. ¿Cómo venció? ¿Con un ejército? ¿Cómo venció? ¿Cómo? Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Cómo venció? Ahora es cuando le dan la visión de Juan del Señor. Y dice: y miré, dice, por eso ahora mire cómo nos atrae la atención. Y miré, dice Juan, porque ahora se dirige su vista de él en esta visión que se le va a mostrar a ese león de la tribu de Judá, a ese que es llamado la raíz de David, que venció para abrir el libro y desatar sus sellos. Dice: y miré y vi en medio del trono. Juan sigue en el trono de Dios, viendo una escena celestial. Dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de en medio de los ancianos que estaban en pie, que estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Sí? Un cordero como inmolado. Entonces ahora a Juan se le muestra la visión de un ¿qué? De un cordero. ¿Cómo? Inmolado. ¿Qué significa inmolado? Sacrificado. Está derramando sangre porque está inmolado. Pero esto es lo tremendo, que dice que está de pie. ¿Cómo se puede estar de pie vivo si está inmolado? ¿Lo percibe o no? Si se sacrificó el cordero, tendría que estar tirado, pero Juan lo ve de pie. ¿Qué es lo que Juan está viendo? Exactamente. Juan está viendo por qué es que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, venció. ¿Cómo venció? Como cordero que fue inmolado. Pero aunque fue inmolado, está de pie, porque él resucitó al tercer día. Lo ve de pie. Ahora es aquí donde yo siempre le recuerdo: cuando usted llegue al cielo, cuando usted se muera y llegue al cielo, mi hermano, usted no va a esperar ver un corderito derramando sangre. Usted va a ver a su Señor cara a cara. Juan está viendo en simbolismo lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario con su victoria. Por eso Él es el único digno que venció para abrir el libro y desatar sus sellos. Él es mediador de un nuevo pacto, de un mejor pacto, establecido sobre nuevas promesas, y donde vamos a ver que esos sellos son juicios para el pueblo que no permaneció en el pacto, y este nuevo pacto es para aquellos que fuimos lavados de nuestros pecados con su sangre. ¿Entiende? Estaba en pie, dice. Estaba en pie. Está de pie. Pero fue inmolado. Es un cordero inmolado. Y luego dice que este cordero, fíjese, los corderos no tienen cuernos. Y si tuvieran 2, pero no 7. Entonces, ¿qué es esto? Un simbolismo, mi hermano. Un cordero que tiene 7 cuernos. Los corderitos no tienen cuernos, y si tuvieran 2, pero este tiene 7. ¿Por qué 7 cuernos? ¿Qué significan los cuernos en la Biblia y en Apocalipsis? Vamos a ver
referencia a cuernos en Apocalipsis, pero en la Biblia, ¿qué significan los cuernos? Ahora, ¿quiénes tienen cuernos? Los animales. ¿Y qué son los cuernos en los animales? Para defenderse, para pelear. Sobre todo los carneros. ¿Usted ha visto los carneros con esos cuernos poderosos que tienen? Entonces habla de dominio, de poder, de fortaleza de los animales. Pero bíblicamente en el Antiguo Testamento, el cuerno es símbolo ¿de qué? De juicio que viene sobre alguien. Cuando Dios le entregó a Jericó, a Israel, ¿qué le dijo que hiciera? Le dijo, mira, dice que Jericó era una ciudad fortificada, con una gran muralla, y nadie entraba ni salía por causa de Israel, que iba cruzando hacia la tierra prometida. Josué 6, no lo vamos a leer, pero dice que Dios le dijo, mira, dile a 7 sacerdotes que tomen 7 cuernos, uno cada uno. Van a darle vuelta al muro de Jericó 6 veces, pero el 7º día, le dijo, los 7 sacerdotes van a tocar el cuerno, los 7 juntos. Y cuando ustedes oigan el sonido de los 7 carneros, de los 7 cuernos, griten y los muros se van a caer. Y se cayeron. ¿Qué es eso? El cuerno era sonido de juicio. Dios va a traer juicio. Pues este cordero que fue inmolado, con su sangre, lava al pueblo del nuevo pacto, y con sus cuernos trae juicio sobre el pueblo del antiguo pacto, los que no permanecieron en su pacto. 7, porque el 7 en Apocalipsis significa total, completo. Él tiene todo el poder. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 28? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Entiende? 7 cuernos. Luego tiene 7 ojos. ¿Qué son los 7 ojos, dijimos? Y aquí mismo nos da la interpretación. Eso es lo que hace Apocalipsis. Juan, que a veces en el mismo libro o en el mismo pasaje, en el mismo versículo está la interpretación, pero a veces no la tenemos, entonces tenemos que ir a toda la Biblia. Dice, y 7 ojos tiene el cordero. Fíjese, un cordero solo tiene 2 ojos, pero este tiene 7. Entonces usted está viendo un simbolismo. Tiene 7 ojos, dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, que es una referencia a Isaías 11:1, 11:2, donde dice, el Espíritu del Señor estará sobre el espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, 7 manifestaciones del Espíritu, que es la plenitud. Que en el capítulo 4, los 7 espíritus fueron representados por 7 lámparas. Que en el capítulo 1, verso 4, Juan en el saludo a las iglesias dijo, del que es, del que era, del que ha de venir, y de los 7 espíritus de Dios y de Jesucristo, el testigo fiel. Entonces, es el Espíritu de Dios que procedió ¿de quién? Del Padre y del Hijo. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y murió y fue sacrificado y resucitó, por eso Juan lo ve como el cordero puesto de pie inmolado. Está de pie. ¿Enfrente de quién está? En el trono. Cuando nuestro Señor resucitó, ¿a dónde ascendió? Al trono de Dios para interceder por su pueblo. Está como cordero, está de pie porque está resucitado, intercediendo. Eso es lo que leímos en Hebreos, que Él es mediador de un mejor pacto, porque Él dice, ascendió y Él es más sublime que los cielos mismos. Y cuando Él ascendió, o cuando iba a ascender, le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, mi Padre y yo enviaremos al Espíritu Santo, enviado por toda la tierra, con una misión. ¿Cuál fue la misión del Espíritu Santo? Porque Él va a convencer al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Es el Espíritu Santo el que regenera, es el Espíritu Santo el que toma el evangelio, lo aplica al corazón de los escogidos para que sean salvos. Por eso dice, y los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, es decir, de Dios. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, es decir, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero que fue inmolado, que está de pie delante del trono, él es digno de tomar el libro, dice. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? Primero se postraban delante de ¿quién? Del que estaba sentado en el trono, pero ahora se postra delante del Cordero. En el capítulo 4 vimos postrados a los ancianos y a los 4 seres vivientes delante de él que está sentado en el trono, pero ahora es del Cordero. ¿Qué pasó? Es el Redentor. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenían arpas. Nosotros sabemos que las arpas eran instrumentos de música en el Antiguo Testamento. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Entonces lo que Juan está viendo es simbolismos. ¿Y qué dice que son las copas de oro? ¿Qué son? No dice. O sea, nos está dando el significado de las copas de oro que tienen los ancianos. ¿Qué significan las copas de incienso? Que son las oraciones de los santos. Cuando usted y yo oramos, nuestras oraciones suben delante del trono de Dios. Eso debería de alentarnos a que la oración nunca es en vano, ¿no? Si tú eres pueblo de Dios, entonces tus oraciones suben como incienso. Tú eres el sacrificio vivo y agradable que se presenta delante de Dios, y tus oraciones dice que son las oraciones de los santos. Dice que los ancianos tienen copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí lo que nos está diciendo es de que cuando el pueblo de Dios ora, adora a su Señor, es como incienso que sube. Pero el incienso en el Antiguo Testamento, que era el que se ofrecía en el altar, en el tabernáculo, y que todo el día estaba prendidas este incienso. Ese es incienso que se recuerda a usted en el Antiguo Testamento, que los hijos de Aarón lo mezclaron con ingredientes que Dios no había indicado. Dios los mató por haber ofrecido incienso extraño. ¿Sí? Ahora es incienso. Son el culto, la adoración, la oración que ofrece el pueblo de Dios a su Dios. Lo que en el altar, en el tabernáculo, era el humo que se ofrecía, ahora es el humo que usted y yo ofrecemos en nuestras oraciones. Eso es lo que nos está diciendo aquí. ¿Y qué más hacían los 4 seres vivientes y los ancianos? Y cantaban un nuevo cántico. ¿Sí? El pueblo de Dios es un pueblo que canta. ¿Usted cree que los cantos en el culto a Dios simplemente son una parte del culto para preparar mientras viene la palabra? No, es el parte del culto a Dios. Y cuando eso no se entiende, el culto se vuelve un entretenimiento. Por eso hoy tenemos conciertos, humos y todas esas cosas que hoy se inventa, baile, reggaetón. Pero dice que cantaban no un cántico, sino un nuevo cántico. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Cómo estaba el cordero de pie delante del trono? Como inmolado. Eso es lo que canta la iglesia. Cuando la iglesia deja de cantar,
sobre la obra del Cordero y sobre la sangre del Cordero, empieza a cantar de tonterías. En otras palabras, mis hermanos, ustedes que cantan y ustedes que tocan, y usted que compra un disco, y usted que oye música en internet, ¿qué le gusta oír? En otras palabras, todos nuestros cantos tienen que estar salpicados con la sangre del Cordero. La iglesia no puede dejar de cantar de la sangre del Cordero, porque cuando dejamos de cantar de eso, yo no sé qué cantamos. Yo no sé qué cantamos. Ese es el cántico de la iglesia, del pueblo del nuevo pacto. Tú eres digno, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Redimir significa comprar, adquirir, porque con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Para quién se nos compró? ¿Con qué se nos compró? Con la sangre del Cordero que fue digno. ¿Para quién se nos compró? ¿Para ser propiedad de quién? De Dios. Nos ha redimido para Dios. ¿De dónde? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Se recuerda cuando Jacob profetizó sobre su hijo? Ante él se congregarán los pueblos. A Abraham se le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque ahora el pueblo de Dios está conformado por personas ya no de una nación solamente. Esa nación lo rechazó, esa nación fue incrédula, esa nación va a ser juzgada porque son una nación de asesinos. Y el Señor se los dijo: he aquí, el reino de Dios es quitado de ustedes y es dado a otra nación. Cuando les habló la parábola de los labradores malvados. ¿Sí? Y por eso el Señor le dijo a los judíos en su tiempo: cuando ustedes vean que del sur, del norte, del este, del oeste, vienen de todos lados y se sientan con Abraham, con Isaac y con Jacob a la mesa del reino, y ustedes, le dijo a los judíos, queden excluidos, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí estamos, esos que se sientan, no que se van a sentar, que ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Esos son los que cantamos un nuevo cántico. Digno eres de abrir el libro, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Verso 10, y nos has hecho, nos has constituido para Dios, nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Este mismo pasaje lo vimos en el capítulo 1, cuando a la iglesia se le dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Otra vez, las mismas palabras se dice de la iglesia. ¿Quién es los que están cantando este nuevo cántico? ¿Ah? No, pero en el libro de Apocalipsis, ¿quién están cantando ese cántico? Los 24 ancianos. Los 24 ancianos representan la iglesia, porque solo la iglesia puede decir: tú nos compraste, nos redimiste de nuestros pecados, de toda nación, pueblo y lengua, para Dios tu Padre.
y nos constituiste en reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Las mismas palabras que Pedro dice en el capítulo 1 de su carta primera de Pedro, verso 9, me parece que es donde él dice: mas vosotros, le dice a la iglesia, sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabe usted que esta expresión o esta frase, reyes y sacerdotes para Dios, que es ahora la iglesia del nuevo pacto, los redimidos por la sangre del Cordero, sabe que ese fue el título, esa frase fue la que Dios le dijo a Israel cuando les dio la ley? Lo vemos rapidito para que usted vea el contraste. En Éxodo 19, Éxodo 19, compare esto. Al pueblo del primer pacto que no permaneció en él, se le dijo estas palabras, pero como ellos no permanecieron, ahora, ¿quién recibe estas palabras de ser reyes y sacerdotes? O un reino de sacerdotes. La iglesia, que está representada por los ancianos, que dicen: y nos compraste para Dios tu Padre de toda nación, pueblo y lengua, y nos has hecho un reino de sacerdotes. Miren lo que dice Éxodo 19. Y terminamos. ¿Lo tienen? Éxodo 19, versículo 6. Mire lo que Dios le dice cuando les da el pacto en el monte Sinaí por medio de Moisés. Les dice, verso 3: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciaréis a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mía es toda la tierra. Y los futuristas dicen que en Apocalipsis 5 lo que está diciendo sobre el rollo es de que Dios está recibiendo otra vez el poder de la tierra cuando Él dice: mía es la tierra. Verso 6, le está hablando al pueblo de ese pacto, al pueblo de Israel. Dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes. La misma frase en Apocalipsis para la iglesia redimida por la sangre del Cordero. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. La misma frase que utiliza Pedro cuando le dice a la iglesia en el primer siglo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esas son las palabras que Pedro está repitiendo. Estas que eran para el pueblo del pacto que no permaneció, ahora la iglesia es a quienes se cumple estas palabras. ¿Lo entiende o no lo entiende, hermano? Por favor. Vosotros me haréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y ese es el cántico nuevo. Tú eres digno porque tú nos limpiaste con tu sangre, nos compraste para Dios de todo linaje, pueblo y nación. Antes solamente era una nación, ahora es de toda nación, de todo pueblo. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Sí? La iglesia reina con su Señor. Eso es lo que el Señor le promete a las iglesias en el mensaje a las 7 iglesias: el que venciere se sentará conmigo así como yo me senté en el trono de mi Padre. Verso 11: y miré y oí la voz de muchos ángeles. Ahora se agrega una multitud de millones y de millones a la visión del trono. ¿Quiénes son? Y miré una voz de muchos ángeles alrededor del trono. Estos ángeles todavía no los mencionaba Juan en el capítulo 4. Ahora alrededor del trono, en el trono se agregan una voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones.
todos los que rendimos culto a Dios, ángeles y aquellos que hemos sido redimidos con su sangre. Millones de millones. Versículo 12. ¿Qué decían a gran voz? ¿Qué es lo que dicen estos millones y millones de ángeles? ¿Qué dicen a gran voz? El Cordero. ¿A quién se le da? Al Cordero. El Cordero que fue inmolado es digno, dicen los millones y millones de ángeles, de tomar el poder. Todo el poder, porque Él es un Cordero con 7 cuernos. El poder, las riquezas. ¿A quién le pertenecen? Las riquezas. ¿A quién le pertenecen las riquezas del mundo? Al Cordero. Eso es lo que significa las riquezas. Las riquezas, la sabiduría. ¿En dónde está la fuente de toda sabiduría? En el Cordero. La fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Todo eso le pertenece al Cordero. ¿Por qué? Porque Él venció. Verso 13. Y todo lo creado. O sea que Juan lo que nos está diciendo en la visión es, recuérdenlo, cuando Él es llevado al cielo, ¿qué es lo primero que ve? A uno sentado en el trono. Y alrededor del que está sentado en el trono, 24 tronos con 24 ancianos. Y luego 4 seres vivientes. Y cuando se le pregunta, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Nadie en el cielo ni en la tierra. No llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y luego dice, y miré un cordero como inmolado. Él desata los libros, los sellos. Él abre el libro, mediador de un mejor pacto. Y ahora a la escena se agregan millares y millares de ángeles que adoran al Señor, al Cordero, y le dicen, tú eres digno, porque tú venciste con tu sangre. Tú eres digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es decir, Él es el que está sentado gobernando el universo. Pero nuestros hermanos futuristas tienen que esperar hasta el milenio que ellos afirman que habrá, cuando no saben para que se cumpla eso. No, Él está sentado, porque Él está de pie delante del trono como Cordero inmolado. Él no es que va a recibir, ya lo recibió con su victoria en la cruz del Calvario. Y por eso ahora Juan agrega la alabanza al Cordero. ¿Qué agrega? ¿Qué dice más? Y todo lo creado, es decir, que toda la creación rinde adoración a nuestro Dios. Dice, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Es decir, que Juan está describiendo como si la creación hablara. Dice, y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, nada se excluye de pertenecer y de rendir culto al Cordero. Oí decir a toda la creación, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. La creación misma. ¿Sí? Y los 4 seres vivientes decían, amén. ¿Qué significa amén? Así es, que así sea. Amén. Y los 24 ancianos se postran sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos en el capítulo 6? La apertura y el significado de esos sellos. ¿Sí? Ese juicio que recibe el pueblo, que desechó la piedra, que desecharon los edificadores.
Por otro lado, es el pueblo del nuevo pacto el que va a ser protegido en el capítulo 7 con un sello. Espero que usted esté entendiendo mejor ahora. Oremos. Señor, muchas gracias te damos por tu gran misericordia y tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra que es verdad. Gracias, Señor, porque nuestro deseo es entenderla, es saber lo que tu palabra dice, Señor, no lo que es popular. Ya no queremos vivir en ese fanatismo, en ese desenfreno escatológico que el día de hoy existe, donde los hombres no se ponen de acuerdo. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, porque están inventando, Señor. Están caminando como a ciegas en el mundo, cuando tu palabra es lámpara a nuestros pies. Tú tienes el dominio, porque solo tú eres digno. Tú recibiste todo poder y toda potestad, se te fue dada a ti, Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quitó nuestro pecado. Las palabras de Juan el Bautista están en perfecta armonía con las palabras de Juan en Apocalipsis, cuando Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y ahora Juan en visión dice: el Cordero que fue inmolado nos compró, nos redimió de todo pueblo, lengua, nación. Porque tus escogidos están por todo el mundo ahora. Y tú los estás salvando a través de la historia. Nosotros que no éramos llamados ni siquiera pueblo, le dijiste al pueblo: yo los voy a provocar a celos y llamaré pueblo a uno que no es mi pueblo. El pueblo que no permaneció en el pacto, sino que mató a tus siervos que tú enviaste. Y tú dijiste: voy a enviarles a mi hijo. A lo mejor tienen respeto de él, pero cuando lo vieron, estos criminales dijeron: es el heredero, matémoslo y despojémoslo de todo. Y mataron a tu hijo, Señor. Oh, mi Dios, grande es tu sabiduría. Inmensa es la sabiduría de Dios. Por eso decía Pablo: hablamos sabiduría de Dios en misterio. No la sabiduría de los reyes ni de los príncipes de este mundo, sino la sabiduría de Dios para aquellos que han alcanzado madurez. Ayúdanos, Señor, a ver la belleza de tu palabra y de lo que tú nos has revelado. A ti sea la gloria por Cristo, el único digno, el único que fue hallado digno. Bendito sea Señor Jesús, nuestro Cordero, porque con tu sangre nos limpiaste. Amén. Amén. Hemos finalizado, hermanos. Solamente antes de irnos les quería comunicar que vamos a tener una reunión
con todos los hermanos que están sirviendo en alguna área aquí en la iglesia. Este martes no vamos a tener la reunión de oración, vamos a tener esta reunión